Amén. La Biblia dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Claramente la palabra nos enseña el reto que tenemos que enfrentar constantemente mientras estemos en esta tierra. Debemos de saber que nosotros, cuando venimos a Cristo, dejamos de vivir por vista, dejamos de vivir por sentir, dejamos de vivir por sentidos naturales y comenzamos a vivir a través de la fe. Vivir por fe es vivir de acuerdo a lo que hemos escuchado conforme a la palabra de Dios. Amén. Toda persona, amén, que viene a Cristo y que ha aceptado a Cristo en su corazón, Dios nos desafía a vivir una vida no controlada por los 5 sentidos naturales, sino a vivir una vida controlada y dominada a través de la palabra y a través de la fe. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una persona que quiere vivir por vista, sirviéndole a Dios, va a vivir frustrada, porque debemos de entender que cuando venimos a Cristo, Dios nos llama y nos desafía a ya no vivir por lógica, nos llama a vivir por fe. Y ese es el reto que cada persona tiene que enfrentar. Todo aquel que ha decidido servir a Dios, seguir a Cristo, tendrá que caminar por fe y tendrá que desconectarse de los sentidos naturales. No podemos vivir por vista. Somos llamados a vivir por fe. Y el apóstol Pablo habla en 2 Corintios 5:7 y dice, porque por fe andamos, no por vista. Y el apóstol Pablo es claro, amén, cómo nosotros debemos de vivir. No podemos vivir por vista. No podemos vivir de acuerdo a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que sentimos de este mundo, sino que debemos de alinear nuestros oídos conforme a la palabra para que podamos tener fe. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Uno de los principios claves que nos va a ayudar a desarrollar nuestra fe mientras estemos en esta tierra es mantener nuestros oídos conectados a la palabra de Dios, porque lo que tú escuchas determina lo que tú sientes. Si tú estás escuchando cosas, amén, que no edifica tu fe, eso te va a debilitar tu vida espiritual. La única fuente que te transmite fe es la palabra de Dios. Entre tú más presta tus oídos para escuchar la palabra de Dios, aprenderás a desarrollar fe en tu vida espiritual mientras estés en esta tierra. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos fe, que no vivamos de acuerdo a la lógica, que no vivamos de acuerdo a lo que miramos o a lo que sentimos. Porque uno de los errores más grandes que a veces nosotros cometemos, que cuando venimos a Cristo queremos seguir viviendo como vivíamos antes, en el sentido que queremos seguir viviendo por lo que miramos y por lo que sentimos. La realidad es que toda persona que cree en Cristo Jesús y que viene a Cristo, Dios nos llama y nos desafía a caminar ya no por vista, a caminar ya no por sentir, sino a caminar por fe. Todos los hombres de Dios en la Biblia se movieron por fe y no se movieron por vista. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que la fe es muy importante, porque si hay algo que Satanás te va a querer robar es tu fe, porque la vida cristiana consiste en tener fe en Dios, creer en algo que no hemos visto, pero con la seguridad que el que lo habló es fiel y no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En otras palabras, debemos de aprender a caminar por fe. Los grandes hombres de Dios en la Biblia, que miraron la mano de Dios a su favor, que miraron grandes victorias, que Dios los bendijo en gran manera, eran hombres que tenían fe, eran hombres que no se movían por sentidos naturales, que no se movían por lógica, porque cuando nosotros queremos movernos por lógica o queremos creerle a Dios por la lógica, nos frustramos, porque Dios no trabaja de acuerdo a la lógica del hombre, Dios no trabaja de acuerdo a la lógica humana, Dios trabaja de una manera sobrenatural. Recordemos que Él es el Dios que llama lo que no existe para que exista. Recordemos que Dios de la nada lo hace todo. O sea, no podemos limitar a Dios. Por esta razón no podemos vivir de acuerdo a la lógica. No podemos vivir de acuerdo a nuestros sentidos naturales. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Dios de la nada lo hace todo. Dios es el que multiplica el aceite, el que multiplicó el aceite de una viuda. Dios es el que multiplicó unos poquitos peces y unos poquitos panes y comieron casi 20,000 personas con mujeres y niños. O sea, el poder de Dios no tiene límite. No podemos limitar a Dios. Y si nosotros queremos ver victorias de Dios en nuestra vida, debemos de aprender a caminar por fe y no por vista. Porque en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. No hay forma
que una persona pueda agradar a Dios si no se mueve por fe. Todos los hombres de Dios que habla Hebreos capítulo 11, que tuvieron grandes victorias, que miraron el favor de Dios a su favor, eran hombres que se movían por fe. Y uno de ellos es Abraham. Abraham fue catalogado el padre de la fe. ¿Qué fue lo que lo hizo tan especial? Porque Abraham era un hombre que le creía a lo que salía de la boca de Dios. En el libro de Génesis capítulo 12, Dios le habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Abraham comienza a tener fe a lo que está escuchando de Dios y comienza a obedecer en lo que Dios le dijo. Dios ni siquiera le había mostrado el lugar a Abraham. Dios no le dijo: vete al lugar que yo te mostré o que te estoy mostrando, sino que Dios le dijo: a la tierra que te mostraré. Abraham comienza a moverse por fe y no por vista. Dios no le da una dirección específica, pero Abraham creía que el que le había dado la promesa era fiel. Y muchas veces debemos de creerle a Dios y obedecer aunque no estamos entendiendo. No tiene lógica que tú te muevas a un lugar donde ni siquiera sabes dónde vas a ir. Pero Abraham se movía no por lógica, se movía por fe, sin saber a dónde iba. Pero él creía que el que le había dicho que lo iba a bendecir era fiel y era poderoso. Humanamente hay cosas que Dios te va a pedir que tú hagas que no tienen lógica. Cuando nosotros comenzamos a servirle a Dios, comenzamos a creer en Cristo, hay cosas que Dios nos va a pedir que hagamos que no tienen lógica humanamente. ¿Qué lógica tiene que Abraham se moviera de su casa, de su tierra, de sus comodidades, a un lugar donde ni siquiera iba, donde ni siquiera sabía cuál era su destino? ¿Qué lógica tiene que Dios le diga a Noé: constrúyete un arca, cuando nunca había llovido? No tiene lógica humanamente. Dios muchas veces nos va a pedir que hagamos cosas que humanamente, o que creamos en cosas que humanamente no tiene lógica. No tiene lógica humanamente que con una vara Moisés abriera el Mar Rojo. No tiene lógica que un pueblo rodeando una muralla por 7 veces diarias, las murallas de Jericó caeran. No tiene lógica. No tiene lógica que un joven llamado David, con una pequeña honda y una piedra, matara a aquel gigante llamado Goliat. Es decir, que no podemos limitar el poder de Dios, porque cuando comenzamos a vivir por lógica, podemos frustrarnos, podemos cuestionar a Dios, podemos blasfemar en contra de Dios, porque no podemos, vivir conforme a la lógica. Dios no trabaja conforme a la lógica. Dios trabaja de una manera sobrenatural. Somos llamados a vivir por fe. La Biblia dice que si crees, verás la gloria de Dios. Recordemos que Jesucristo hizo muchos milagros porque había fe. En el libro de Marcos capítulo 11, Lázaro era amigo de Jesús. Lázaro era hermano de Marta y de María, y Lázaro llevaba 4 días de muerto. Y Jesucristo llegó a la aldea de Betania, donde había lloro, donde había lamento, pero Cristo le dio una palabra de ánimo a Marta y le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. En otras palabras, donde hay fe, la gloria de Dios es manifestada. No pierdas tu fe, sigue creyendo aunque no estás entendiendo. No permitas que el problema que estás viendo con tus ojos te cierren el corazón para dudar de las promesas de Dios. Sigue obedeciendo aunque no estás entendiendo. Por encima de tu frustración, Dios tiene un plan. No entiendes lo que estás viviendo, pero Dios tiene un plan. No puedes, querer entender a Dios humanamente. No puedes encasillar a Dios lógicamente, porque Dios no trabaja con la lógica. Dios trabaja a través de la fe. Así que no pierdas tu fe en medio de lo que estás viviendo.